Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Porragas. Es un honor para mí estar con todos ustedes el día de hoy, ya prácticamente terminando el mes de octubre. Qué rápido se ha pasado este año. Pero permítame presentarme. Yo soy Sergio, como les dije, soy el vicepresidente de Capital Humano de la Asociación de Internet MX y soy el director de operaciones de OCC Mundial. Agradezco a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, sobre todo a través de su Comité de Tecnologías, Información y Comunicación, ANUYES TIC, el que nos haya invitado el día de hoy. Y más aún estoy muy contento, porque déjenme comentarles, en OCC y sobre todo en la Asociación de Internet MX, nos importa y nos preocupa sobre todo qué es lo que está sucediendo hoy en día con la educación en nuestro país. Me honra la invitación, sobre todo en moderar un panel de tanta relevancia para nuestro país, ¿no? Siempre hemos sido nosotros en la asociación unos fieles creyentes que si queremos lograr un impacto social en el país, tiene que ser a través de la educación. Entonces, por eso estoy tan contento de hoy. Sobre todo, el compartir el panel el día de hoy, el que voy a moderar con dos personas extraordinarias, dos personas que conocen de educación y sobre todo estudios más que todos nosotros. Primeramente, el ladies first y preguntar, y les voy a platicar quién es la persona que está con nosotros el día de hoy. Es Fabiola Peña. Pero Fabiola Peña, ¿quién es ella? Además de ser la vicepresidenta del Comité de Educación de la Asociación de Internet MX, déjenme leerles quién es Fabiola. Fabiola es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido responsable del cumplimiento del marco regulatorio y obligaciones de las empresas de radiodifusión y telecomunicaciones de Grupo 7. Fue consultora en Twitter, ahorita nos dirá Fabiola si lo pronuncié bien. En 2016 formó parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nombrada defensora de las audiencias de radio IPN para el año 2020, y así también fue durante ese año una integrante del quinto Consejo Consultivo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Actualmente Fabiola se desempeña como gerente de asuntos públicos digitales para NIC México y es vicepresidente de Educación y Cultura de la Asociación de Internet MX durante los periodos 2020 y 2021. ¿Cómo estás, Fabiola? Cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy. Hola Sergio, muchísimas gracias. Muy entusiasmada, muy contenta, como tú lo comentas, de estar en tomando la oportunidad de esta invitación que amablemente nos hicieron y de venir aquí a compartirles qué es la labor que hacemos desde la Asociación de Internet, en particular poder compartirles las acciones que hemos realizado de manera conjunta con el Comité de Educación y sobre todo creo que lo más importante es poder compartir a las personas que nos escuchan hacia dónde vemos que van estas vinculaciones y qué es lo que vemos que podemos construir juntos, porque como tú dices, en este tema de la educación, que nosotros lo consideramos fundamental, porque así lo es, creo que tenemos una gran posibilidad de generar nuevos resultados, sobre todo si trabajamos de manera conjunta. Y muchísimas gracias a la ANUYES y a la comunidad ANUYES TIC que hoy nos está acompañando y que tenemos la posibilidad de contactarlos por esta plataforma. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Fabiola, y permítanme presentarles a la otra persona que estará con nosotros el día de hoy. La conozco desde que inició sus trabajos de becario, desde que empezó a trabajar. ¿Por qué? Porque trabajó con nosotros en OCC Mundial. Y para mí es un orgullo presentarles a David Centeno, que David ha crecido de ser becario desde que empezó la carrera en OCC a ser el día de hoy subdirector de OCC Mundial en todo lo que es relacionado a planeación y estratégica. David es un especialista en inteligencia y estrategia de negocios con más de 10 años de experiencia. Es licenciado en Mercadotecnia por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, por el TEC de Monterrey, y cuenta con un diplomado de estrategia de negocios por la misma universidad. David nos ha ayudado a desarrollar y a conducir estudios en colaboración con la Asociación de Internet MX en temas relacionados en búsqueda de empleo, desarrollo profesional, reclutamiento y educación, además de contribuir con el diseño y ejecución de las estrategias de negocio de OCC Mundial en conjunto con el equipo de estrategia global de Grupo SIC en Australia. David, tú que estás muy metido en estos temas de educación con los estudios, y no únicamente si no eres más joven que yo, cuéntanos cómo te entusiasma
este panel en el cual vas a estar el día de hoy y nos vas a presentar el estudio de educación. Gracias, Sergio, por la presentación. Gracias, Fabiola. Pues muy entusiasmado. La verdad es que toda esta información que tenemos para compartir con ustedes, pues es maravillosa, ¿no? Nunca hemos tenido tantos datos como hoy y prácticamente hoy se generan datos todos los días. Y tener toda esta información para compartir, para que ustedes puedan visualizar el panorama de la educación en línea, pues es vital para incluso tomas de decisiones que tengan algunos de ustedes, tal vez como estudiantes, como profesores, como directivos. Entonces, a mí la verdad es que me encanta compartir todo este tipo de información, más allá de compartirla, generarla, como bien decías, es algo que disfruto mucho y pues les agradezco mucho este espacio y de verdad que me gusta mucho tener la oportunidad de compartir todo esto con ustedes. Gracias, David. Pues vamos a la obra. ¿Qué te parece, Fabiola? Si comenzamos, David, vamos a platicar un poco. Son las 3 de la tarde. Espero que todos ustedes ya hayan comido y sobre todo estén muy despiertos porque es un tema realmente interesante el que vamos a platicar el día de hoy. Pero antes que nada, hicimos la presentación y hablamos de la Asociación de Internet MX. Se preguntarían, bueno, ¿qué es la Asociación de Internet MX? ¿Existe una Asociación de Internet en México? Sí existe, del cual Fabiola y yo dirigimos 2 vicepresidencias, pero platícanos, Fabiola, a toda la audiencia, ¿qué es la Asociación de Internet MX, por favor? Excelente, Sergio. Pues bueno, la Asociación de Internet MX es una asociación civil que tiene desde 1998 funcionando en México y que se encuentra conformada por los principales actores de la industria de Internet como socios y aliados. Tenemos una gran variedad, una enorme y muy enriquecedora diversidad de socios que nos permiten tener un amplio panorama de qué es lo que sucede en el entorno digital en México. Y como les comenté, esto lo venimos haciendo desde hace ya 2 décadas y un poco más. Y creo que eso es lo que nos ha dado la oportunidad de tener la posibilidad de proveer información sobre distintas temáticas alrededor del mundo digital, de conformar investigaciones, de generar posiciones y de establecer también nuevas formas de diálogo. De hecho, gracias a esta labor realizada y a la creación de espacios que sean equitativos y nutridos de interlocución, podemos señalar que somos actualmente el marco de referencia en temas claves para el desarrollo e implementación de proyectos normativos y de política pública que coadyuven en la productividad y la competitividad de México. Y te voy a robar 2 segundos más, Sergio, para poder comentarles algo que me parece fundamental. Todas las acciones que nosotros realizamos están basadas en principios fundamentales y creo que aquí vamos a encontrar un montón de temas en común. El primero de nuestros principios es que nosotros pugnamos siempre por un Internet libre y abierto. Esto hace que nosotros podamos tener la posibilidad de encuadrar dentro de nuestras acciones que encuentran a Internet como un habilitador del acceso a los derechos. ¿Cómo suena esto? Pues tan solo con lo que pasamos en la pandemia, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Internet se volvió un habilitador, un puente a través del cual los ciudadanos podían tener acceso a esos derechos. El hecho de que Internet sea libre y abierto procura y cuida que estos derechos puedan seguir siendo accesibles. Por eso este principio es no solamente rector, sino eje y una de las razones principales por las cuales podemos vincularnos libre y abiertamente con otras asociaciones porque la finalidad es común. No es un entorno de Internet donde platicamos únicamente con fines comerciales o de venta. No. Tenemos principios fundamentales que generan y procuran un Internet como el que queremos, no solamente en el presente, sino el que se puede diseñar para el futuro. El que Internet sea libre y abierto abre espacios de creación, abre espacios de innovación y eso es fundamental para el tema educativo, que ya lo iremos platicando un poco más adelante. Pero claramente genera un Internet de mayor calidad y de fácil acceso, que me parece que ahorita para el tema educativo nos va a seguir resonando en lo que sigamos avanzando. También tenemos elementos esenciales como el desarrollo de infraestructura, que vimos que fue una de las razones principales para poder tener acceso al derecho a Internet, libertad de expresión y libertad de acceso a la información, privacidad y protección de datos, libre flujo de datos transfronterizos, ciberseguridad, que ahorita ustedes claramente son expertos en este tema y a los que nos están escuchando les debe de estar resonando mucho. Y el tema de ciberseguridad es una de nuestras herramientas esenciales. No puede haber un mejor Internet si no se trata de un Internet seguro y creo que eso es indispensable
justamente para lo que nosotros tratamos, datos abiertos y modernización del Estado, neutralidad tecnológica y competencia, neutralidad de la red, esto que a ustedes les ha de haber sonado hace algunos meses por todo este tema que tenía que ver con un concepto que se llamó Kill Switch y que hablaba acerca de cierta prohibición de acceso a algunos sitios web. Nosotros pugnamos porque la red sea neutral, es decir, que no distinga contenidos y una vez más es parte del reflejo de nuestro Internet libre y abierto. Y también tenemos como nuestro eje principal economía digital y aprovechamiento de nuevas tecnologías. Nuestra asociación, como lo comentó Sergio, se encuentra conformada por 13 comités y solamente rápido comentarles cuáles son: el de comercio electrónico, ciberseguridad, infraestructura, capital humano. Si van ustedes tomando atención, se refieren mucho a nuestros propios principios: innovación tecnológica, nuestra vicepresidencia jurídica, servicios financieros, investigación, salud digital, relaciones con gobierno, obviamente ya lo había comentado, pero capital humano, que es el que dirige desde hace ya un buen tiempo de manera excelente, y no es porque seas el moderador, pero realmente así lo considero, lo dirige Sergio, y en el caso mío, que yo dirijo educación y cultura, y la verdad es que me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, váyanla comentando para que nosotros la podamos atender al final, pero en grandes términos sería lo que yo consideraría que es nuestra asociación. Sergio. Gracias por la respuesta, Fabiola. Me quedo asombrado si fuera alguien que no conociera la asociación. Una asociación que tiene más de 2 décadas y un poquito más, como mencionaste, 23 años desde que se fundó. Y para ser una asociación de Internet, la visión que tuvieron los fundadores fue extraordinaria. Apenas estaban haciendo Internet, apenas existía Google, o sea, de que empezaban a existir plataformas, pero la asociación ya estaba ahí. Entonces, y como bien lo dices, para que una asociación dure tanto tiempo, los principios rectores, como lo mencionaste, son claves y son fundamentales. Si no estuviera... Y son los que han estado, o sea, es que vamos en paralelo, venimos acompañando el crecimiento y desarrollo de Internet. O sea, no fueron principios que fuimos adaptando a lo que fuimos viendo, sino que fueron en paralelo acompañando y cuidando, que es parte de nuestra labor también, estos principios mientras Internet se iba desarrollando. Y por eso creo que es una labor fundamental que me interesa muchísimo que se conozca. Y sobre todo lo mencionaste cuando estabas dando la explicación, esta asociación no únicamente se preocupa por las cuestiones de ventas, sino más bien Internet para todos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como empresas o como para los asociados? ¿Qué les brindamos? Si son respuestas, se hace el cabildeo necesario para todos los problemas que tienen las empresas actualmente. Ahora, imagínense todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy, nos están viendo a través de la plataforma, ¿qué empresas pueden estar asociadas con nosotros? Empresas de Internet es lo que creemos que es la mayor parte, pero hay empresas de todo tipo, pymes, medianas, grandes, sobre todo porque saben que somos una asociación en el cual resolvemos problemas, en el cual nos preocupamos por toda la población, no únicamente, y lo dijo Fabiola, Internet para todos, educación para todos, cómo vamos a desarrollar políticas públicas que puedan ayudar a todos los mexicanos. Entonces, es increíble lo que nos acabas de explicar, Fabiola, y espero que a todos les quede muy claro. Si tienen dudas, alguna pregunta, escriban en el chat. Yo con gusto las iré compartiendo con los expositores para que nos las vayan respondiendo. Ahora, platícame, Fabiola, ya nos comentaste cuáles son los comités, cómo es la asociación, qué hace prácticamente el comité que tú diriges, en qué se enfoca y cuáles fueron los principios de esta vicepresidencia que tú has dirigido extraordinariamente en estos 2 años. Muchísimas gracias. Una cosa más y derivado de lo que tú comentabas, decirles que es cierto que ahorita tenemos la fortuna de contar entre nuestros asociados a las grandes empresas de renombre como la de Sergio y como muchísimas otras más que forman parte de la asociación, pero siempre estamos abiertos a recibir nuevos asociados porque la innovación y la creación es constante. Es decir, en la construcción de Internet, la diversidad que existe también se refleja en la asociación, así que si ustedes están emprendiendo, ustedes quieren conocer un poco más o quieren tener guías, pueden acercarse, no es necesario que ustedes tengan un cierto tamaño o alguna dimensión o alguna relevancia, la asociación está abierta, también hacemos colaboraciones y también buscamos formas de generar nuevos contenidos de interés para todos, así que igual también se aceptan propuestas sobre nuevos estudios e investigaciones, claro, hay un proceso, pero podemos ir platicando acerca de qué es lo que podemos construir de manera conjunta. En cuanto al comité de educación, la verdad, Sergio, como tuve la oportunidad de compartir contigo, al comité de educación cuando NIC México, que es la empresa que yo represento,
tuvo la oportunidad de tomar la vicepresidencia, nos tocó exactamente el momento en el que inició la pandemia y en el cual toda la narrativa en relación a la educación en línea se transformó. La educación en línea siempre ha venido acompañando de manera paralela a la educación, pero el cisma que significó la pandemia no lo habíamos visto que sucediera hasta este momento. En el momento en abril, que ya tuvimos nosotros la conciencia de que las cosas no iban a regresar a la normalidad en un corto plazo, lo primero que nosotros hicimos fue justo buscar vinculación, porque sabíamos, reconocíamos, y parte importantísima de la que nosotros queremos aportar es que Internet es un habilitador del acceso al derecho de la educación, y como tal tuvimos que tomar nuestro lugar en el ecosistema educativo. Nosotros teníamos nuestro lugar en el ecosistema digital. Tuvimos que desplazarnos, movernos y empezar a buscar todas las vinculaciones valiosísimas, las que agradezco profundamente porque uno de nuestros primeros invitados fue la NUY STIC, y nos empezaron a compartir sus experiencias. Esta posibilidad de un diálogo entre pares, entre distintos actores, es justo el Internet colaborativo del que siempre se llega a hablar, y esta fue una materialización de ese concepto. Realmente nos tuvimos la oportunidad de conformar espacios de vinculación entre sociedad civil, academia, gobierno, industria, y empezamos a ver cuáles eran las vinculaciones necesarias. Necesitábamos platicar para saber qué era lo que estaba pasando del otro lado, qué era lo que nosotros podíamos hacer. Y algo bien importante en las labores colaborativas, no se trata de descargar la responsabilidad en un solo actor, o vamos a decirlo así, la culpabilidad, la ausencia en un solo actor, ni toda la carga de lo que se tiene que hacer. Reconocer que Internet es una construcción de todos implica respetar las facultades y competencias de cada uno, y en esa proporción ir definiendo el actuar que se tiene que realizar. Bajo esas acciones tuvimos la enorme posibilidad de colaborar en la conectividad de una población cercana a Matehuala, San Luis Potosí, debido a que nos compartieron justo la poca conectividad que existía, y en una mesa de las que les comento colaborativa, pudiendo encontrar específicamente la acción que le correspondía a cada quien, tuvimos la oportunidad de poder darle conexión no a la universidad, no a la escuela, sino a la comunidad cercana que se encontraba carente de conectividad, porque justo empezamos a entender que las problemáticas eran tan diversas como el país y tan complejas e individualizadas como se pudiera, y encontramos que teníamos muy pocas posibilidades de encontrar una respuesta fácil, es decir, es que la responsabilidad es de, eso era una respuesta muy fácil, tuvimos que encontrar soluciones específicas para problemas específicos, porque de eso se trata esta conectividad. Los no conectados son esa no conectividad compleja, que hay que requerir como más involucramiento y más estudio para darle solución. Entonces, lo que nosotros hacemos es eso, desde la pandemia y hasta que tengamos la oportunidad de seguir colaborando en la vicepresidencia. Ese es un espacio abierto de diálogo, no solamente de resolución de problemáticas, sino de generación y propuesta. De hecho, tuvimos la oportunidad de que justo en la Secretaría de Educación Pública los mismos dijeran, no va a haber una reunión futura en la que no se contemple un espacio para la vinculación efectiva con industria y entorno de Internet, porque se reconoció que había una necesidad de colaboración. Y eso me parece como uno de los hallazgos principales y una de nuestras colaboraciones, pero quisiera en esta oportunidad hacerles la invitación a las personas que nos escuchan para que si quieren acercarse al Comité de Educación, porque justo es una temática que a ustedes les corresponde, y quieren aportar en este comité, el espacio está abierto y la comunicación está ahí para que ustedes puedan acercarse con nosotros y poder generar una nueva agenda que vaya enfocada a construcción conjunta. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Fabiola, y te felicito por el extraordinario liderazgo que has tenido en el comité. Lo resumiste en muy poco tiempo, en muy pocos minutos, todo lo que haces, pero a todos los que nos están viendo el día de hoy, créanme que la labor ha sido titánica. Todo lo que sucedió en la pandemia nos cambió a todos, y la parte educativa nos ha cambiado a todos. Este liderazgo que ha tenido Fabiola nos comunicó el ejemplo de San Luis Potosí, los acercamientos que ha tenido con las distintas secretarías, como lo mencionamos. Sí se hace todo un cabildeo para resolver los problemas que se tienen actualmente en el país, ya sea educación y sobre todo de educación en línea. Entonces, si te parece, Fabiola, pasamos al siguiente tema para mostrar el estudio de educación en línea 2021, el cual le agradezco a David Centeno que nos haga favor de ir comentando de forma, es un resumen muy extenso, les platico a todos, de muchas hojas, el cual vamos a tratar de resumir en esta presentación, sobre todo lo más importante que David les irá presentando.
Repito, Te cualquier duda que tengan, perdóname. Te voy a interrumpir tantito, pero comentarles que este estudio se realiza anualmente desde el 2016. Yes. Hay una gran variedad de estudios. Este estudio específicamente es educación en línea, es parte de las labores que realizamos. Tenemos una diversidad de estudios que ustedes los pueden consultar. Miriam nos va a hacer el favor de compartírselos una liga donde se encuentran todos nuestros estudios, incluyendo los históricos y los actuales, para que si ustedes en algún futuro quieren consultar algo en específico, saber que esta información está abierta y disponible para ustedes de manera gratuita. Gracias, Fabiola. Y sí, los invitamos a que entren a la página de la asociación, les mandarán la liga. Como bien lo mencionó Fabiola, no únicamente se hacen los estudios de educación, sino tenemos infinidad de estudios que pueden acceder ustedes de temas de relevancia, que es lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Entonces, pasaremos al siguiente tema. El tiempo se va reduciendo, entonces vamos a tratar de acelerar un poco. David, sé que tú lo manejas muy bien, pero dejemos para el final unos minutos de preguntas y respuestas. Yo te iré midiendo el tiempo. Si hay preguntas que alguien nos irá redactando, te interrumpiré si así me lo permites para hacer la pregunta. Si no, de cualquier forma te pido, David, que sigas avanzando. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Fabiola. Y bueno, voy a compartirles ahora pantalla, por favor. Y bueno, pues creo sí, como bien dice Sergio, el tiempo es oro y es muy importante que comencemos a compartir esta información con ustedes. Como bien decía Fabiola, pues es un estudio que se ha realizado desde el 2016. En esta ocasión les presentamos los resultados del estudio que realizamos para 2021 y los objetivos principales de este estudio, como ustedes podrán ver, principalmente es conocer hábitos y necesidades y motivaciones y también obstáculos que han enfrentado los internautas mexicanos para continuar con su preparación académica. Pero también buscamos conocer percepciones y opiniones de estos mismos respecto a la educación en línea y cómo es que ha cambiado la educación en línea a raíz de la pandemia. Otro aspecto que también vamos a profundizar con este estudio es analizar las modalidades o las diferentes modalidades de estudio que existen, como la modalidad presencial, mixta y en línea, y cómo es que perciben cada uno de los internautas estas modalidades, qué beneficios ven, que el tema de la inversión que requieren, son algunos de los aspectos que revisaremos. Y bueno, también tenemos comparativos. ¿Por qué? Porque nos encanta pues siempre realizar comparativos contra estudios anteriores. En este caso lo realizaremos contra el último estudio realizado en 2019 y podremos ver algunos insights o algunos hallazgos interesantes. Como también parte de la metodología y para que todos estemos en el mismo contexto, esta fue una entrevista realizada o una encuesta realizada en línea entre abril y mayo del 2021 y tuvo un alcance nacional. Tuvimos una respuesta de alrededor de 4,500 profesionistas que se encontraban estudiando en ese momento o que tenían la intención de continuar estudiando, de seguir preparándose. También aquí podemos ver una descripción de esa muestra. Creo que esto nos da un contexto muy importante y muy interesante de quién contestó la encuesta para que sepamos conectar un poco los datos y sacar un poco más de conclusiones que nos ayuden pues a tomar algunas decisiones. En cuanto a género, tuvimos una participación mayor del género masculino con un 61% y un 39% género femenino. En cuanto a edades, tenemos una alta participación de personas entre 25 y 39 años, que regularmente son personas que ya terminaron su educación terciaria, es decir, la licenciatura y tal vez están buscando continuar con su preparación académica. También en cuanto a escolaridad, la gran mayoría de las personas que nos respondieron esta encuesta tienen una licenciatura terminada, un 60% de ellos casi, aquí vemos en el gráfico 59%, y en cuanto a ubicación, como bien les decía, tuvo un alcance nacional, tuvimos participación de las diferentes regiones del país, sí definitivamente una mayor participación de la zona centro, que incluye la Ciudad de México, el Estado de México, algunos estados cercanos a estos estados del país, y de ahí, bueno, tenemos participación de Bajío, norte y sur del país. Ahora, entremos un poquito también en contexto sobre la situación laboral de las personas que respondieron a esta encuesta. Recordemos que son personas que actualmente o en ese momento se encontraban estudiando, al momento de responder la encuesta, se encontraban estudiando o tenían interés en estudiar. Entonces, un dato que no es pues nada grato compartir es que desafortunadamente contra 2019 el porcentaje de personas que respondió a esta encuesta que mencionaron no tener empleo incrementó 25 puntos porcentuales. Definitivamente esto está relacionado con la pandemia. Y también podemos ver el porcentaje de salario, la distribución de salario de las personas que sí
se encontraban con empleo en ese momento, en donde vemos aquí una distribución incluso muy similar a lo que ustedes pueden encontrar en datos de INEGI, en donde pues aproximadamente el mayor porcentaje de personas en rangos salariales se encuentra entre 5,000 y 10,000 pesos, y de ahí, bueno, tenemos una distribución bastante equilibrada de los demás rangos salariales. También aquí es muy importante empezar a hacer una división entre el porcentaje de personas que en ese momento estaban estudiando y las personas que estaban interesadas en estudiar. El 63% de la muestra nos decía, yo estoy interesado en continuar con mis estudios, y el 37% mencionaron estar estudiando actualmente. Esto tuvo un crecimiento, si lo comparamos contra el 2019, de 11 puntos porcentuales. ¿Qué nos dice esto? Que el año anterior, es decir, el 2019, había menos personas que habían pues lanzado el reto de continuar con su preparación, y poco a poco en ese lapso de tiempo más personas decidieron continuar preparándose de manera académica a través de cursos, a través de diplomados, incluso a través de maestrías, diplomados, o continuar con alguna otra licenciatura. También compartirles un dato bien interesante, porque a lo mejor muchos de ustedes se preguntarán, y aquí como que es siempre un tema de debate, ¿no? ¿Qué pasa con las instituciones públicas y las instituciones privadas? Basado justamente en los resultados y en los datos que nos daban estas personas que respondieron la encuesta, pues la primera cuestión era entender en qué institución cursaron el último grado de estudios que tenían, ¿no? Entonces, un gran porcentaje de ellos nos decían, el 65% de ellos nos decían, yo lo hice en una institución pública. El 35% restante lo hizo en una institución privada. Pero la siguiente pregunta entonces era, ok, ¿qué institución estudias actualmente si es que lo estás haciendo? Ahí hubo un cambio. Entonces, el 59% nos decía, yo elegí una institución privada, mientras que el 41% había elegido una institución pública. Y la siguiente pregunta interesante fue, aquellos que desearían continuar más adelante o en los próximos 12 meses con su preparación académica, pues resulta que un pequeño porcentaje más, es decir, un 5% más, decidieron o nos decían que buscarían a través de una institución pública y 45% a través de una institución privada. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es mejor, una institución pública o una institución privada? Prácticamente los datos nos dicen que las personas que están buscando seguir con su preparación académica no se fijan tanto en esto, lo que les interesa es seguir preparándose. Creo que esa es la clave, ¿no? Un tanto la institución sí definitivamente te puede entregar planes de estudio diferentes, pero prácticamente lo que buscan estas personas es continuar preparándose. Eso es lo que buscan. ¿Para qué? Para algunas cuestiones que vamos a ver más adelante, que son los motivadores. Y estos justamente, ¿cuáles son los objetivos o los motivadores? ¿Qué es lo que buscan? Hay tres cosas clave. Una, incrementar sus propios conocimientos. Dos, obtener un empleo nuevo en otra empresa, diferente a la que se encuentran trabajando actualmente, o un nuevo empleo, si es que no tenían un empleo anteriormente. Y también el tercer punto clave es obtener un mejor sueldo. Si se dan cuenta, aquí hay dos líneas. La azul representa a los que estudian actualmente, y la morada o rosa, no sé de qué color la vean, yo a veces soy un poco daltónico, pero son aquellos que están interesados en estudiar. Entonces, aquí hay un dato bien interesante, porque aquellos que están interesados en estudiar dan un porcentaje muy alto a estos tres aspectos: incrementar mis conocimientos, obtener un nuevo trabajo, obtener un mejor sueldo. Sin embargo, aquellos que están actualmente estudiando, el objetivo más importante para ellos es incrementar sus conocimientos, ¿no? Ya que lo están cursando, se enfocan principalmente en eso. Eso no quiere decir que los otros dos aspectos o los que restan en este gráfico no lo sean, pero sí le están dando más prioridad al tema de exclusivamente incrementar sus conocimientos. También un dato interesante a ver aquí es que hay algunas personas que cuando buscan seguir preparándose académicamente, tienen un objetivo específico, y ese objetivo es trabajar en una empresa transnacional. Eso abre muchas puertas, ¿no? Y eso podríamos hablar de muchas cuestiones de empleabilidad, de qué pasa si trabajas en una empresa transnacional, qué oportunidades tienen, pero ese es uno de los aspectos, uno de los objetivos o motivadores que tienen estos internautas. Ahora, obstáculos, porque definitivamente existen. Principalmente el factor económico es el más grave, ¿no? El obstáculo que ellos perciben, los internautas perciben es, me falta ingreso económico, o no tengo la inversión o el dinero suficiente para invertir en mi educación. Eso es lo que ha generado
pues un blocker, un detenimiento para aquellos que se siguen o que siguen buscando prepararse. Hay otros aspectos definitivamente como la falta de tiempo que tienen porcentajes mucho menores y hay algunos como el 13% que vemos aquí en pantalla que nos dice no he enfrentado obstáculos. Esto creo que es maravilloso, ¿no? O sea, ahora justamente con la pandemia, porque recordemos que este estudio se hizo en un periodo de pandemia, pues las personas de momento decían, bueno, yo no he enfrentado obstáculos y ahí puede haber muchas hipótesis, ¿no? A través de lo que ha sucedido con los cambios en cuanto a temas de empleabilidad, los cambios que surgieron en las partes académicas. Entonces, afortunadamente, hay ciertas personas que la situación se acomodó de la mejor manera posible y eso les ha permitido decir, sabes que yo no tengo obstáculos y por ello puedo seguirme preparando. Y por aquí también apareció un dato interesante que es el tema de la pandemia y tenía que aparecer porque definitivamente es algo que nos afectó a todo el mundo, tanto de manera profesional como de manera personal. Ahora, ¿por dónde buscan? Y esto seguramente a tanto instituciones como a personas que buscan seguirse preparando académicamente les va a interesar mucho, porque a veces nos podemos perder en por dónde empiezo a buscar. Si yo tengo una necesidad de seguirme preparando, ¿a quién le pregunto? ¿No? Lo puedo encontrar en internet, lo puedo preguntar a un familiar, a un amigo, ¿qué hago? Entonces, pues definitivamente el internet sigue siendo uno de los medios más importantes para buscar información. Tuvo un pequeño decremento, como aquí lo podemos ver, para personas que están interesadas en estudiar en comparación contra lo que respondieron en el estudio anterior del 2019. ¿Quién ganó ese porcentaje que perdió? Pues las instituciones educativas. ¿Qué pasa? Que algunas de las personas que decidieron continuar con su preparación académica se tomaron el tiempo en esta ocasión de ir directamente a la institución académica y tal vez obtener mayor información de primera mano. A veces en internet pues sí puedes obtenerla, pero tienes que realizar algunos pasos para poder tomar una decisión. Sin embargo, internet sigue siendo la principal o el principal medio para buscar información sobre pues, ofertas educativas que diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, ofrecen, pero también acercarse directamente a la institución educativa. Ahora, dentro de la parte de internet también hay muchas formas de buscar. Una de ellas es directamente en cada uno de los buscadores que todos conocemos. Podemos ingresar, dar algún texto como me interesa seguir estudiando una ingeniería y vamos a encontrar muchos resultados. También en las redes sociales se está convirtiendo en un canal pues bastante importante para las instituciones para promover justamente sus planes de estudio y también para los buscadores pues de continuar preparándose académicamente. Las redes sociales están siendo un medio interesante y directamente también los sitios web de universidades y los sitios web especializados en educación. Aquí un dato o insight bien interesante para los dos, es decir, para el buscador es el que busca seguirse preparando como la institución académica. Aquellas personas que están interesadas en continuar preparándose, que es el color morado o rosa, vemos aquí que Facebook definitivamente es como el canal más importante en donde ellos perciben que encuentran más información. Pero, si se dan cuenta, Instagram y WhatsApp se han vuelto medios muy interesantes también para promover ofertas educativas. Entonces, esto a las instituciones les funciona mucho para poder incluso promover sus ofertas educativas y también a los buscadores, es decir, a quienes quieren seguirse preparando en estos canales, créanme que pueden encontrar información de su interés para seguir preparándose. ¿Qué cambios tuvo la educación a raíz de la pandemia? Todos nos preguntaremos, ¿no? Y han existido muchas notas, tal vez ustedes han encontrado algo de información en diferentes medios. Sí, definitivamente hay mucha información, pero creo que la información que tenemos en este estudio pues tiene mucho valor porque no es algo que nosotros estamos definiendo, más bien es algo que el internauta nos está diciendo, es la percepción del internauta, lo que realmente vivió. Entonces, aquí lo que la pandemia ha generado es que el 65% de las personas que estudiaban bajo la modalidad presencial continuó estudiando a través de videollamadas y el otro porcentaje, el 35%, lo hizo a través de una plataforma en línea, es decir, pues ya no tuvo tal vez esa interacción con algún profesor, tuvo que hacerlo de manera autodidacta, de manera autónoma, a través de una plataforma y pues avanzar con sus estudios. ¿Qué pasa con ese 65% que realizó, que siguió pues sus sesiones de estudio a través de una videollamada? Pues aquí nos damos cuenta que
una de las preguntas que hacíamos era, ¿qué tan capacitados consideras que están tus profesores para dar las clases en línea? Y esto creo que es información de mucho valor. Y tal vez ahorita ya han existido mejoras, ya han existido cambios que hayan realizado las instituciones e incluso la percepción que haya tenido aquella persona que estaba estudiando en ese momento y que tuvo que hacer la migración a videollamadas o tomar sus clases a través de plataformas como las que estamos nosotros hoy conectados, nos decían, yo siento que sí hay un porcentaje de mis profesores que tal vez no tienen toda la capacidad para darme la clase en línea. ¿Qué porcentaje es ese? Un 13%, ¿no? Que nos decía, yo siento que están poco capacitados o nada capacitados. Había un 21% que decía de manera neutral y un 38, 28% que nos decían algo capacitados, muy capacitados. La percepción era muy positiva, pero había un rango de oportunidad que en efecto, pues esas eran señales para las instituciones, para que estuvieran preparadas justamente y pudieran brindar esa capacitación tanto a profesores como a alumnos para poder utilizar estas herramientas, porque a veces no es una situación fácil para ninguno de los dos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el tema de la adaptación a la educación en línea? Creo que esto fue un cambio súper interesante porque muchos de nosotros tal vez ni siquiera estábamos preparados para esta migración. Y uno de esos cambios pues era el Internet, ¿no? ¿Qué pasaba si yo tenía que estar en mi casa conectado en mis clases con un Internet adecuado para que la llamada o para que la videollamada se mantuviera estable, no tuviera cortes, que escuchara muy bien a mi profesor, que pudiera realizar las actividades que tenía que hacer en ese momento? Entonces, aquí una pregunta que se hizo fue si los estudiantes tuvieron que aumentar el ancho de banda de su conexión a Internet para poder hacer esta migración. Y sí, definitivamente hubo un gran porcentaje, un 52%, que nos decía, sí, yo tuve que incrementar esto me generó una inversión adicional. Y también un 29% de ellos nos decía que percibía como extremadamente o muy fácil tomar las clases en línea. Ese porcentaje en realidad es muy bajo, porque el otro porcentaje entonces estaba presentando algunos problemas o no le parecía tan sencillo poderse conectar a sus clases. ¿Qué pasa también con aquellos que ya lo que empezaron a estudiar ya comenzada la pandemia? Esta migración no fue tan compleja como aquellos que ya habían empezado a estudiar previo a la pandemia, ya que el 35% nos decía, sí, yo tuve que hacer una inversión adicional para poder tener una conectividad estable, y el 46% de ellos nos decía que pues era sencillo o extremadamente fácil conectarse o tomar estas clases en línea. Entonces, definitivamente ya venían preparados, ya tal vez tenían evidentemente pues el contexto de qué estaba pasando con todo este tema de la pandemia y lo que requería o lo que implicaba para seguir con sus estudios o incluso para su parte profesional, lo que implicaba estar trabajando tal vez desde casa, y eso fue aprovechado. ¿Qué pasa también con un tema respecto a pausar los estudios, ¿no? Porque definitivamente hubo personas que tuvieron que pausar sus estudios cuando comenzó la pandemia. Y el 37% de ellos nos dijo, sí, yo tuve que pausarlos. Desafortunadamente, el primer factor que generó esta pausa fue motivos económicos y el segundo por temas de salud. Definitivamente el aspecto de motivos económicos pues está conectado con muchos otros estudios, ¿no? Y por darles un ejemplo de esto, hemos presentado estudios, uno llamado Decodificando el Talento Global, y en este estudio llamaba mucho la atención un dato. Este dato decía que México había sido considerado, por parte de quienes respondieron a esa encuesta, México había sido considerado como el primer país que había presentado pérdidas de empleo o reducción de horas de trabajo, lo cual pues también se reflejaba en una reducción de salario. Entonces, pues México fue considerado como el país número 1, por arriba incluso de algunos países del continente africano, del continente asiático, y bueno, esto definitivamente nos afectó a todos y pues también afectó a la educación, no solamente a la presencial, también a la educación en línea, y pues todo esto desencadenó la pandemia. Ahora, ¿qué pasa con el cambio? ¿Qué viene a futuro? Y esto en cuanto a las modalidades de estudio, porque hablábamos de la modalidad presencial, modalidad en línea y modalidad mixta. Aquellos estudiantes que estaban en ese momento realizando algún curso, alguna maestría, alguna licenciatura y habían empezado previo a la pandemia,
el 60% de ellos lo hacían de manera presencial, pero ya existía una tercera parte aproximadamente que lo hacía en línea y que incluso tuvo un crecimiento contra el año anterior, ya que el año anterior pues era alrededor de un 18-19%, cuando en este año pues subió prácticamente hasta un 30% y la educación mixta por ahí tuvo una caída. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos que actualmente estaban estudiando o se encontraban estudiando y habían empezado? Evidentemente, ya comenzada la pandemia, definitivamente lo tuvieron que hacer en una modalidad en línea o mixta. ¿Y qué pasa ahora con aquellos que están interesados en estudiar en los próximos 12 meses? Esto es un dato, creo que muy revelador. ¿Por qué? Porque esto nos permite entender que tanto estudiantes como instituciones deberán de estar preparadas para este cambio y también para ofrecer estas ofertas educativas tanto en línea como de manera mixta. Y lo podemos ver claramente aquí. Es decir, aquellos interesados en estudiar en los próximos 12 meses, el 24% lo haría de manera presencial, el 35% lo haría en línea y el 41% lo haría de manera mixta. Aquí lo que vemos también son crecimientos comparados contra el estudio de 2019, tanto de la modalidad presencial como de la modalidad mixta, y vemos un decremento en la modalidad en línea. Y aquí la hipótesis no quiere decir que la modalidad en línea esté perdiendo ese interés, sino que más bien todo lo que nos trajo la pandemia, lo que nos quitó incluso en el aspecto social, pues también está generando algunas necesidades, incluso de socializar, ¿no? Entonces, por eso muchas personas hoy están buscando incluso una posibilidad de estudiar de manera mixta o presencial, porque están buscando también más allá de poder seguir esta preparación, de poder generar estas conexiones, ¿no? Que podemos realizar en las instituciones, podíamos hacer networking, conocer compañeros, dirigirnos directamente a los profesores. Pero esto no quiere decir que se vaya a quedar siempre así, y es por ello que estos estudios se realizan cada año para entender cómo van cambiando estas percepciones. ¿Qué diferencias hay entre las diferentes modalidades de estudio? Esto también es muy interesante y aquí tenemos un gráfico que nos permite ver cada una de las modalidades. Vamos a platicar sobre cada una de ellas. ¿Cómo está el aspecto de interés dependiendo los segmentos de edades, dependiendo los niveles educativos, si se encuentran con empleo o sin empleo las personas que respondieron a este estudio, y también qué niveles salariales o qué rangos salariales tienen aquellos que se encontraban trabajando en este momento? Entonces, aquí podemos ver los tres: presencial, en línea y mixta. ¿Qué podemos destacar de aquí? Principalmente las modalidades en línea y mixta son un poco más atractivas para las personas de 25 a 39 años. Esto no quiere decir que no lo sean para los demás rangos de edad, pero justamente este rango es quien está buscando una mayor oferta educativa en estas modalidades. Ahora, también en cuanto a qué es lo que podrían estar buscando, tal vez sería seguir preparándose en alguna especialidad de su licenciatura o algún posgrado. ¿Por qué? Porque podemos ver prácticamente que un 60-61% de quienes respondieron a la encuesta están interesados en la modalidad en línea o mixta. También muy importante esta diferencia en el estatus de empleo. ¿Por qué? Porque aquellas personas que no cuentan con empleo actualmente, tal vez se inclinarían más por una modalidad presencial, pero aquellas personas que se encuentran con empleo, tal vez se inclinarían un poco más por la modalidad en línea o mixta. Y en cuanto a rangos salariales, también podemos ver claramente que mientras mayor sea el ingreso, mayor puede ser el interés en cuanto a la modalidad en línea o la modalidad mixta. Entonces, esto refleja también un poquito algunos parámetros que podemos tomar en cuenta, ya sea para las instituciones, en cómo queremos dirigir, cómo queremos cómo queremos llegar a cierto público y qué es lo que están buscando, y también para aquellas personas que quieren seguirse preparando, pues entender un poquito cuál es la modalidad que tal vez es la adecuada dependiendo cada una de sus situaciones, ¿no? ¿Qué pasa con qué es lo que buscan, ¿no? De cada una de estas modalidades. Y esto es bien interesante también. ¿Por qué? Porque yo veo aquí el primer punto que se nombra como: yo busco contar con profesores de calidad, y nos vemos claramente que la modalidad presencial tiene el mayor porcentaje aquí. Es decir, una persona que va a buscar una modalidad presencial se va a preocupar por contar con profesores de calidad, pero también por contar con un plan de estudios enfocado en el mercado laboral y aprender a través de casos prácticos.
Pero aquí hay una diferencia bien interesante con la modalidad en línea y la modalidad mixta. Las personas que están interesadas en estas dos modalidades no se preocupan tanto por el tema de contar con profesores de calidad, sino más bien lo buscan hacer de una manera mucho más autónoma, mucho más autodidacta, y por ello le dan más valor, por ejemplo, a temas como tener flexibilidad en el plan de estudios y horarios, y también al hecho de tener una plataforma en línea 100% disponible las 24 horas. Es por ello que les digo, quienes están buscando una modalidad en línea o mixta, lo harán porque están buscando autonomía para poder continuar con sus estudios, con su preparación. Están buscando justamente esa flexibilidad que les permita adecuarse a sus horarios, porque de pronto tal vez se mantienen trabajando, tienen un proyecto personal, tienen algún emprendimiento, y esto les va a ayudar mucho a seguir con ambos planes. ¿Qué pasa también con lo que busca o lo que digamos que el tipo de estudio? ¿Qué es lo que están buscando cada una de las personas dependiendo de las modalidades? Y aquí también hay un cambio interesante. ¿Por qué? Porque las modalidades presenciales y mixtas, quienes están buscando estas dos modalidades se acercan mucho más para buscar licenciaturas o maestrías. Pero los que están en línea o los que buscarían en línea también lo hacen para licenciaturas, pero también resalta el tema de certificados o diplomados y cursos como el top 3. Entonces, por esa razón, muchas veces cuando estamos buscando algunas ofertas educativas en línea, podemos encontrar una mayor oferta de cursos cortos o de certificados o diplomados, a diferencia tal vez de lo que buscamos en una modalidad presencial y mixta, en donde nos vamos a encontrar una mayor oferta de licenciaturas o maestrías. ¿Cuáles son aquellas pues ramas de estudio que buscan? Y prácticamente aquí no hay división entre las tres modalidades. Las tres modalidades comparten el mismo interés respecto a las ramas de estudio que están buscando los internautas. Si alguien está buscando seguir con su preparatoria o terminar su preparatoria, normalmente está haciéndolo para la rama de estudio de ciencias físicas, ciencias físico-matemáticas e ingeniería. Para aquellos que están buscando cursos o diplomados, se enfocan primero en el idioma inglés definitivamente. El segundo punto en algunas ramas de estudio de negocios, como estrategia de negocios, finanzas, liderazgo y gestión, y seguido también de desarrollo de personal y tecnologías de la información. Y quienes están buscando licenciaturas e ingenierías se basan en tres ramas: negocios y derecho, ingeniería, manufactura y construcción, y ciencias sociales, artes y humanidades. Y evidentemente dentro de cada rama hay diferentes estudios que están buscando y que son los de mayor interés para aquellos internautas que buscan seguir preparándose. Y bueno, por último, este dato es muy revelador porque habla de la inversión requerida de cada una de estas modalidades. La modalidad presencial, basada en las respuestas de los internautas, nos decían: yo en promedio invierto 3,200 pesos en colegiatura, más 1,500 pesos en gastos adicionales, ¿no? Como transportes y demás cuestiones, materiales, lo cual requiere una inversión total en promedio al mes de 4,700 pesos. Recordemos, estos son promedios. Después, en línea es un poco más bajo, es un 19% más bajo. ¿Por qué? Porque la inversión total requerida, según los internautas, es de 3,800 pesos al mes. Y por último, la modalidad mixta es, basándonos en las respuestas, la que requiere mayor inversión. ¿Por qué? Porque en promedio en la colegiatura están invirtiendo 3,500 pesos, en gastos extras 1,400 pesos, lo cual requiere una inversión total de 4,900 pesos, lo cual es 22% diferente a lo que se tiene que invertir en la modalidad en línea. Entonces, estos datos son bien interesantes. Esto pues ayudará a mucha gente a entender un poquito cuál es la inversión requerida en cada una de las modalidades, y mucho también va a depender del tipo de institución. Como bien decía, estos son inversiones promedio, pero dependerá mucho si es una institución pública o privada, qué materiales, qué carrera o qué diplomado, curso, maestría vas a decidir, debido a que hay algunas que requieren una mayor inversión que otra en materiales, por ejemplo, y eso es muy importante considerarlo. Y pues bueno, creo que con esto podemos ir concluyendo. Aquí, bueno, ustedes van a encontrar una serie de conclusiones y recomendaciones que con mucho gusto les invitaré a leer una vez que ustedes tengan acceso a este material, pero prácticamente en estas conclusiones pues vendrán resumidos los motivadores que acabamos de revisar, vendrán resumidos también los impactos y cambios que se generaron por el tema de la pandemia, también
cuáles son los beneficios que ofrece el modelo mixto o el beneficio que ofrece la modalidad en línea, y también algunas ventajas principales de la educación en línea, como es el tema que acabamos de mencionar, que es considerada como la modalidad más económica. Y también van a encontrar una serie de recomendaciones que pueden aplicar a cada uno de ustedes, ya sea como personas que buscan seguirse preparando académicamente para que eso se refleje en su vida profesional, o incluso también para las instituciones, ya que pues va a requerir esfuerzos de ambos lados seguir justamente pues en pro de la educación en línea, de la educación mixta y de la educación presencial, pues hacer ciertos ajustes para que justamente cada vez tengamos pues más candidatos o más buscadores de empleo en su momento mucho mejor preparados, ¿no? Y esto va a ser un ganar-ganar pues para todo el país. Entonces, con esto concluyo, les agradezco mucho el espacio, y pues en este momento dejaré de compartir pantalla para que podamos pasar un poco a temas de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, David. Como siempre, excelente presentación, muy clara todo lo que nos presentaste, y sobre todo grandes cambios, ¿no? Lo veíamos y lo platicábamos al inicio de este panel. La pandemia llegó para cambiarnos a todos, no únicamente en el mundo de los negocios, búsqueda de empleo, sino ahora también la educación, y sobre todo lo preparado que deben de estar las universidades y los maestros que hoy nos acompañan, de tener esas habilidades para poder manejar alumnos en línea, alumnos presenciales, alumnos mixtos, y qué es lo que se está buscando y cuál es la tendencia, ¿no? Lo mencionabas tú en una de tus láminas, donde los internautas que contestaron la encuesta se inclinan más, algunos por lo que es la modalidad mixta, más sin embargo todos aquellos que quieren estudiar algún diplomado o algún curso prefieren la parte en línea 100% por obvias razones, ¿no? Pero sobre todo a mí me deja claro que debemos de estar más capacitados todos nosotros, ¿no? Se abren competencias, cada vez para buscar un empleo va a haber mayor competencia, entonces tenemos que tener nosotros esas habilidades y conocimientos frescos, y debemos de estarnos preparando día a día y tener esas habilidades de poder estudiar de forma presencial, de forma mixta, de forma en línea, como lo vaya marcando el mercado, como lo mande la universidad, pero tenemos que adaptarnos a ese cambio, ¿no? Entonces, si les parece, les quiero hacer una pregunta a los dos. Fabi, por favor, platícanos, Fabi, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las líneas de acción prioritarias que emergen de este estudio y qué les recomendarías a la audiencia? Creo que dirigiéndonos específicamente a las universidades, a los maestros y a los que puedan tomar la decisión de tomar temas de capacitación, pero sobre todo, y como ya nos hizo favor David de presentarnos, creo que hay un gran espacio para generación e innovación desde el interior, para que estas problemáticas que pudimos detectar, y sobre todo específicamente desde las universidades, poder generar soluciones específicas para ese tipo de problemáticas, que después ya cuando las tengamos consolidadas vamos a entender que estas mismas se pueden utilizar en otras. Creo que es una gran ventana de oportunidad para la generación de soluciones a través de espacios de capacitación e innovación desde las universidades. Para ahí sería hacia donde yo iría, Sergio. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Fabi. David, la misma pregunta para ti, David. O sea, dominas perfectamente el estudio, tienes conclusiones y recomendaciones al final, pero sobre todo, ¿qué mensaje quieres dejar a la audiencia de todo esto que nos comentaste el día de hoy? Sobre todo, pensando, ya nos dijo Fabi, pensando sobre todo en las universidades, qué es lo que deben de hacer. ¿Qué nos podrías decir tú del lado de los estudiantes? ¿Qué les recomendarías a ellos? Muy bien, del lado de los estudiantes, pues sí, definitivamente creo que hoy en día hay muchos medios por los cuales ustedes pueden buscar ofertas educativas. Ya no solamente es como tal un buscador en línea, como bien lo decíamos. Hoy ustedes, si tienen justamente entre 25 y 39 años, o incluso más de 39 años o menos, las redes sociales, ustedes están pegados a ellas. Entonces, ahí también pueden encontrar información. Las redes sociales ya no solamente son para temas tal vez de ocio, sino allá hay muchísima información que nos puede ayudar pues justamente acercarnos a las instituciones. Y si me lo permite, Sergio, también para las instituciones creo que una acción prioritaria y que emerge de este estudio es temas de infraestructura. Ya lo veíamos, ¿no? La educación presencial, la educación en línea y la educación es mixta. Institución que tenga las tres modalidades, créanme que va a ganar, ¿no? Entonces, esa infraestructura debe estar preparada, debe estar lista, no solamente en la parte presencial, porque también se requiere infraestructura para poder ofertar educación en línea y mixta, y creo que eso también, pues lo que nos arroja la pandemia
pues es esa parte prioritaria, ¿no? Aquella institución que pueda y que guste de invertir en su infraestructura, pues créanme que va a ser un beneficio propio y también para los estudiantes, ¿no? Gracias, David. Pensando en todo lo que estamos hablando, Fabi, sobre todo el que nos agarró de sorpresa la pandemia a los estudiantes, a los maestros, a las universidades, y nosotros que nos dedicamos dentro de la empresa que representamos David y yo en cuestiones de empleo, vemos ciertas habilidades y competencias que deben de tener todos los mexicanos, todos los buscadores de empleo las deben de tener, que son las habilidades blandas, ¿no? Pensando en las habilidades blandas, trabajo en equipo, adaptación al cambio, comunicación, resolución de conflictos, etcétera. ¿Tú les recomendarías a las instituciones dentro de sus modelos educativos que puedan tener ciertas certificaciones de estas habilidades blandas o que cambien un poco ese modelo educativo? Creo que sí necesitamos una modificación. Creo que este es un excelente momento para hacer una evaluación. Creo que en el 2020 estábamos pasando apenas por la transformación. Para el 2021 sería de muchísima utilidad generar una evaluación sobre lo aprendido, hacer una recapitulación sobre todo lo que se ha aprendido y con eso construir el futuro de la educación. Porque justo lo que hemos entendido ahora es de que regresar a la educación como la conocíamos pre-pandemia, pues sería estaríamos desaprovechando una gran cantidad de nuevo conocimiento que ya tenemos. Y justo como tú lo comentas, estas nuevas habilidades que de hecho son fundamentales para la educación en línea, que son habilidades que se deben de fomentar y de tener contempladas para cuando se están adecuando los modelos educativos, es importante que también se van a retomar, y tú lo sabrás mejor, para el tema laboral. Entonces, hacer este espejo tiene que venir en gran parte por la evaluación que se realice de estos años de aprendizaje. Hay aprendizaje valiosísimo que no podemos dejar pasar y también esto me refiero con el tema de la evaluación que como bien lo mostraba David, el tema de la evaluación de la calidad en los modelos educativos creo que nos está dejando grandes pistas hacia dónde nos tenemos que ir moviendo como entidades educativas. Gracias, Fabi. Pensando ahora en el comité que tú diriges de educación en la Asociación de Internet MX, ¿cómo podría la Asociación de Internet MX ayudar a las universidades? Sobre todo, sabemos que la NUYES la has traído tú a la mesa en algunas ocasiones. ¿Qué más podemos hacer nosotros o cómo podemos cerrar un vínculo entre la asociación que tú representas junto con la NUYES, sobre todo con el objetivo de lograr potencializar el conocimiento de los estudiantes y ayudar a las universidades a que este cambio que mencionó David, y lo dijo David, aquella universidad que tenga la parte tecnológica desarrollada en las tres modalidades es la que va a ganar? ¿Qué podemos hacer nosotros como asociación? Como asociación es algo que hemos venido ya trabajando, justo como tú lo comentas con la NUYES. Creo que el generar espacios tal vez pudiera ser el siguiente paso para lo que hemos construido, es generar un espacio donde la presencia de las autoridades, tanto locales como federales, se encuentren siempre presentes y de retomando la idea de que sea entre pares y que sea de construcción colaborativa. Nosotros lo que planeamos, lo que hemos realizado hasta ahorita y lo que pudiéramos pensar hacia futuro sería seguir acompañando estas formas de diálogo, sobre todo porque nosotros podemos ver que la interlocución no va a frenar. Esta forma en la que hemos estado trabajando de manera conjunta, de hecho tenemos socios que son también entidades educativas como la ESEPTEC de Monterrey y que de hecho fue uno de nuestros socios fundadores y creo que la colaboración y la construcción va conjunta. Le agradezco enormemente a la NUYES el que nos haya dado la oportunidad el día de hoy de formar parte de este evento que consolida nuestras acciones de vinculación, pero también reiterarles que la agenda la podemos construir de manera conjunta y abrirles de nueva cuenta la invitación a que nos sigan acompañando y sobre todo a que nos ayuden a ir enfocándonos a los puntos que ustedes consideran que son necesarios para tratar dentro de la asociación. Esto, más que decirles qué es lo que nosotros consideramos, es una invitación a decirles a toda la comunidad que nos hace el favor de escucharnos, que nos digan hacia dónde quieren que vayamos. Muchas gracias, Fabi. Al contrario, Sergio. Nos quedan un par de minutos. En este par de minutos le voy a dar un minuto a cada uno. Si quieres cerrar con algo en específico este gran panel en el cual tuve el honor de dirigir el día de hoy. David, vamos contigo. Gracias, Sergio. No, pues definitivamente dar las gracias por estos espacios, porque creo que es información que nosotros generamos con mucho gusto para compartir, ¿no? Y si logra llegar a todos ustedes y si toda esta información
les ayuda a tomar decisiones, a ejecutar, a generar accionables, créanme, con eso ganamos todos, ¿no? Entonces, agradecer mucho este espacio y pues bueno, muy nuevamente motivado con poder compartir toda esta data y a la orden cuando se requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Fabi, por favor, cierra en un minuto lo que quieras compartir y el mensaje clave del día de hoy, por favor. Muchas gracias. Pues reiterarles que nosotros consideramos que Internet lo construimos todos y bajo esta visión consideramos importantísima su voz y nuestra colaboración está abierta y sólida para los proyectos que ustedes quieran realizar. Sí pensamos que Internet es un habilitador de derechos. Bajo esa dinámica estamos con el mayor compromiso de generar la mayor cantidad de acciones desde la Asociación de Internet para colaborar en esta materia. Entonces, siéntense con la total libertad de encontrar en nosotros un aliado y nuevas dinámicas y nuevos diálogos que se puedan construir. Muchas gracias, Fabi. No me queda más que agradecer a NuyStick por la invitación a ser el moderador de este gran panel. Fabi, David, muchísimas gracias. Fue extraordinario compartir con ustedes este panel nuevamente. Seguimos a sus órdenes. Muy buenas tardes. Buen fin de semana a todos. Gracias.